Los juegos de azar, del árabe al-zahar, que significa jugar a los dados, son tan antiguos como el hombre. Ya en el siglo XVI, antes de nuestra era, los egipcios jugaban con regularidad a los dados y cuenta Plutarco que esta actividad llegó a ser tan febril como despreciada entre los romanos. Julio César y Antonio jugaban con gran pasión al dado y también lo hacían Nerón y Calígula, y no pocas veces usaron su poder para inclinar la fortuna a su favor. No fue hasta el siglo XVII que el azar dejó de ser materia de clarividentes y adivinos. Y es una gran conquista de la cultura humana que podamos mirar hacia el futuro con los penetrantes ojos de la razón y no nos tengamos que resignar a mirar ese futuro en las fraudulentas bolas de cristal de las pitonisas. La teoría de las probabilidades es una creación de dos genios matemáticos, Fermat y Pascal. Fermat y Pascal pudieron poner en leyes matemáticas precisas lo que parecía imposible, cuantificar lo azaroso, lo fortuito, lo incierto. La historia comienza con Antoine Gamboa, el caballero de Meré, un jugador empedernido que trató de conciliar los resultados experimentales del juego de dados con la teoría matemática. De Meré había notado que resultaba ligeramente favorable apostar a sacar al menos un 6 en 4 tiradas de un dado que sacar un doble 6 en 24 tiradas, a pesar de que ambas fracciones eran iguales. La pregunta se la llevó a Pascal, quien resolvió el problema y dejó de paso montada la teoría de las probabilidades. La pregunta que de Meré le hizo a Pascal fue la siguiente: ¿por qué es más probable sacar un doble 6 en 24 lanzamientos de un dado que un 6 en 4 lanzamientos de un solo dado? Entonces, para entender por qué, cuál es la razón, podemos hacer lo siguiente: podemos hacer lo que se llama un espacio muestral, y un espacio muestral es una abstracción matemática que simplemente es construir un conjunto que tiene todos los posibles resultados de la caída del dado. Por ejemplo, si yo lanzo el dado y sale un 1, entonces lo codifico de esta manera. En este paréntesis escribo un 1 en el primer lugar. Si en el segundo lanzamiento obtuviera un 2, entonces escribo aquí el número 2 y así sucesivamente. Entonces, uno puede abstractamente ver en el espacio muestral todos los posibles resultados de la caída de los 4 lanzamientos y simplemente contar cuántos de esos lanzamientos corresponden al hecho de que salga al menos un 6, cuántos casos favorables hay y cuántos casos totales hay. Les puedo decir la respuesta. Los casos favorables, cuando uno los cuenta, el número de cuadripletas favorables es 6 elevado a la 4 menos 5 elevado a la 4, que es 671. O sea, de todos los posibles resultados, hay 671 favorables sobre 6 elevado a la 4, que son 1296 casos totales. La probabilidad, entonces, es un cociente, es cuánto me favorece sobre cuántos casos totales hay, que es una medida muy intuitiva. Esa probabilidad, entonces, vendría a ser, en este caso, 671 sobre 1296, que es 0.5177. Es decir, sacar al menos un 6 en 4 lanzamientos de un dado es ligeramente más probable que sacar cara o sello cuando se lanza una moneda. Ahora miremos la otra situación. En la otra situación tenemos un espacio muestral donde hay que codificar los posibles resultados de 24 lanzamientos de 2 dados. Al lanzar 2 dados obtenemos un resultado que lo podemos codificar con una pareja. Por ejemplo, de haber salido el 1-2, entonces escribiríamos 1-2. Si el resultado hubiese sido 3-6, entonces lo indicamos en el espacio muestral con el paréntesis 3-6, y así formamos un conjunto con 24 parejas que corresponden a los 24 posibles resultados del lanzamiento de los 2 dados. En fin, ¿cuántos posibles experimentos? Si uno fuera a filmarlos todos, ¿cuántos posibles experimentos hay? ¿Cuántos posibles resultados hay? Bueno, hay un número muy grande de resultados que se puede computar y es igual a 36, que son las posibles parejas que se pueden formar con 2 números del 1 al 6, elevado a la 24, que corresponde a los 24 lanzamientos. De ahí hay que contar cuántos son los casos favorables. Favorables es que
donde en uno de esos conjuntos aparezca al menos un doble 6. Bueno, los casos favorables se pueden computar y son 36 elevado a la 24 menos 35 elevado a la 24. Nuevamente, ¿cuál es la probabilidad? El número de casos favorables sobre el número de casos totales. Cuando hacemos la cuenta, esto es igual a 0.491. Miren, es muy cerquita a 0.5. O sea, no es sorprendente que los taúres de la época no encontraran una contradicción entre lo que observaban en el juego, en los dos juegos, y lo que el cálculo matemático daba. El cálculo intuitivo daría lo mismo, pero el cálculo matemático preciso explica lo que Demery ya había notado en forma intuitiva. Los humanos poseemos una concepción intuitiva del azar, lo comprendemos por sentido común y tratamos de cuantificarlo por medio de frecuencias y porcentajes. Y es común creer que podemos poner el azar a nuestro favor si usamos amuletos, o en contra, si pasamos debajo de una escalera, vemos un gato negro, quebramos el espejo, derramamos la sal, o si viajamos un martes 13. Todo esto hace parte de un pensamiento mágico, primitivo, común a todas las culturas, que se ha dado a través de la historia. Por eso siempre han existido astrólogos y profetas, individuos que se creen capaces de leer nuestro destino en los astros o en las vísceras de los animales. Al juzgar una coincidencia, tenemos la tendencia a creer que se debe a un hecho imposible o sobrenatural. Por ejemplo, tras una noche en que es difícil conciliar el sueño y en la que presentimos que algo malo puede ocurrir, si llegara a sucedernos una desgracia en los días siguientes, seguro que diríamos que de alguna forma ya la habíamos presentido. Son muchas las historias de individuos que afirman haber tenido estas premoniciones y haberlas confirmado en los días siguientes. Sin embargo, es posible estimar mediante algunos cálculos probabilísticos que la probabilidad de sufrir una de estas experiencias al menos una vez en la vida no es tan baja como podríamos pensar. En promedio, 5 de cada 100 personas tienen una experiencia por el estilo durante el transcurso de sus vidas. Pensamos que hay milagros porque nuestra intuición y nuestro pensamiento mágico no siempre concuerdan con el dictamen frío de la razón. En el casino de Montecarlo se recuerda el caso de Monsieur Blanchard, un jugador afortunado que ganó una suma considerable después de que los excrementos de una paloma cayeran sobre su sombrero justo al entrar en la sala de juego. Cuentan que Blanchard no volvió a jugar hasta el día en que otra paloma depositó de nuevo en su sombrero el recado premonitorio. La leyenda dice que ese día entró confiado a la sala de juego y repitió la historia afortunada. En los asuntos aleatorios, no es recomendable el uso exclusivo de la intuición. También creemos que hay personas que naturalmente tienen mejor suerte que otras. Otra falacia muy común es pensar que después de una racha de lanzamientos de una moneda donde siempre ha salido cara, la última vez que la lancemos tiene que de alguna manera salir sello. Esta falacia se ve en los casinos, en donde las personas anotan con mucho cuidado cuántas veces ha salido el color rojo para apostar al color negro, como si de alguna forma la ruleta tuviera una especie de teleología que la inclinara a balancear el número de rojos con el número de negros. En donde las probabilidades nos engañan es en un juego de lotería muy conocido que es el juego del baloto. En el juego del baloto hay que acertar un premio mayor que hay que adivinar o escoger por azar 6 números en cualquier orden, cada número entre el 1 y 45. Obviamente todos sabemos en forma intuitiva que eso resulta muy improbable. Es tan improbable que uno recibe por el pago moderado de un billete, uno recibe una suma considerable. Sin embargo, vamos a cuantificar matemáticamente, vamos a ver cuán improbable es ganarse el baloto. Entonces la pregunta es, ¿cuántos posibles billetes de baloto se pueden construir? ¿Cuántos posibles billetes? Es decir, ¿cuántas secuencias, sin importar el orden, cuántos conjuntos de 6 números, cada uno entre 1 y 45, se pueden formar? Entonces no es difícil ver que el número de billetes es lo que se conoce como el número binomial de 45 tomados de a 6, que corresponde a algo por encima de 8 millones, 8.145.060. La probabilidad es un billete que uno tiene, un billete en 8.145.060. De todas maneras, 1 en 8.000 no dice mucho, 1 en 8 millones, 1 en 80 millones. El cerebro, cuando los números son muy grandes, de cierta manera todos nos engañamos. Pero hay una manera intuitiva de entender cuán improbable resulta ganarse el baloto.
y los invito a ese experimento, y es el siguiente. Escondemos una tarjeta en uno de los libros de la biblioteca, lo abrimos en alguna página al azar, metemos ahí la tarjeta, y alguno de ustedes, un voluntario, va y decide qué anaquel consultar, decide entre ese anaquel qué libro escoger, saca ese libro y decide en qué página lo abre. La probabilidad entonces es más o menos la siguiente. Sí, en una biblioteca que tenga 27.150 ejemplares, con un promedio de 300 páginas cada uno, la probabilidad de ir a alguno de los anaqueles, abrir un libro al azar, escoger un libro al azar y abrir una página al azar y encontrar allí la tarjeta es la misma que ganarse el baloto. Un buen ejemplo que ilustra la manera como se engaña nuestra intuición es el conocido problema de los cumpleaños. Si en un salón de 20 o más personas le preguntamos a alguien que estime la probabilidad de que dos personas cumplan años el mismo día, probablemente esa persona estimará esa probabilidad con un número muy bajito. Y no va a importar que en el salón haya 20, 30, 40 o más personas. El cálculo probabilístico nos depara grandes sorpresas. En la tabla que se muestra, obtenida por métodos analíticos, podemos ver la probabilidad de que en un grupo de más de 23 personas, dos de ellas cumplan años el mismo día. Esta probabilidad supera un medio, es decir, cuando el grupo supera 20 personas aproximadamente, podemos hacer una apuesta a favor nuestro. Cuando el grupo de personas incluye 30 o más individuos, la probabilidad sube al 70%, y cuando hay 40 individuos llega a 0.9, o sea, 90%. De haber 70 individuos o más, esta probabilidad es prácticamente 1, es decir, una certeza. El azar no sabe barajar las desgracias ni los golpes de suerte.